bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos a la psicóloga Ana Bustos Flores. Bienvenida a nuestro canal. Gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de habilidades docentes para la nueva normalidad. Sabemos que en la actualidad muchas personas están siendo afectadas debido a los estragos que ha generado esta pandemia denominada COVID-19. Entre las personas afectadas se encuentran a nivel mundial muchas personas, pero nos vamos a enfocar en los docentes. Quiero resaltar que las consecuencias de este proceso que estamos viviendo todas las personas hoy en día, se destaca la conducta de una maestra de Morelia, Michoacán, esta persona hizo una acción en la que se cortó las venas debido al estrés que le generaba impartir clases en línea. Dentro de estas noticias que pudimos investigar, nos constatamos que los familiares notaban conductas extrañas de la maestra, como ella siempre estaba mencionando que no se sentía a gusto al momento de dar clases porque era demasiado trabajo el desempeñarse en esta nueva normalidad. Puede que esta pandemia genere estrés, ansiedad, síntomas depresivos, alteraciones alimenticias, fatiga, irritabilidad, entre muchos otros factores. Pero ¿cuáles son estas afectaciones emocionales que esta pandemia ha provocado específicamente en docentes? Desde su punto de vista como psicóloga, ¿nos podría orientar? Sí, claro. Pues mira, ha sido un cambio, para iniciar, es un cambio muy brusco, ¿sí? En el cual, si recordamos, cuando inicia la pandemia, no sabíamos nada de ella, ¿sí? Entonces, causa un gran impacto desde el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber cómo era ese virus. Pero más sin embargo, nos hablaban de un virus totalmente mortal al que nos íbamos a enfrentar. Entonces, los docentes lo primero que hicieron fue dejar de dar clases, ¿sí? De manera presencial. En total, en general, sí. Desde ahí causa un impacto muy fuerte porque el niño, el joven, va atrasando su aprendizaje, ¿verdad? Posteriormente retoman las clases, ¿sí? De una forma en línea, en la cual nosotros no estamos preparados. México es uno de los países que no está preparado para poder dar ese tipo de clases. Una de las angustias que representa esto es desde socialmente no tener una cuenta o no tener una computadora, ¿sí? Muchos de los niños. Entonces eso genera un estrés inicialmente para el docente. Y entre estos niveles de estrés se pueden generar emociones negativas, como por ejemplo la frustración, la ansiedad, la irritabilidad. No, es que te va a cambiar todo el panorama. ¿Por qué? Porque para iniciar no tienes oportunidad de salir, hay un encierro, hay un aislamiento, no te das cuenta que te aislaste por un buen tiempo, te generó un miedo, el encierro genera irritabilidad, el mal dormir, el dormir y no descansar, el sentirte nervioso, angustiado, ¿sí? Son factores que generan en parte todo lo que estamos viviendo dentro de esta pandemia. La pérdida de energía también es muy importante en este ámbito. También, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, como le mencionaba. Las depresiones también, sí. ¿Es correcto que tener niveles altos de estrés puede generar la muerte? Es correcto. El grado alto de estrés o una depresión, ¿sí? Sobre todo si tú no la has detectado, te puede llevar a un estrés muy fuerte, el cual puede desencadenar pensamientos negativos, pensamientos de frustración, llanto, ¿sí? Angustia, y eso te puede generar una conducta inadecuada que puede llegar a provocar la muerte. El ejemplo de la maestra que se
cortó las venas. Sí, ese es un ejemplo muy real, ¿verdad? Y bueno, en este caso tú decías que los familiares percibían sus conductas, ¿verdad? Había algo extraño o no era adecuado en sus conductas. Pero vamos a recordar un poquito donde la depresión puede ser, hay dos tipos de depresiones en las que podemos hablar, que es la depresión endógena y exógena. La endógena es una depresión interna que no la expresa externamente. En ocasiones la gente no se da cuenta. ¿Sí? Tú te encierras en tu recámara, te aíslas y no te vemos. ¿Sí? No vemos cómo actúas, cómo piensas, no hablas, te la pasas dormido, ¿verdad? Y esto te puede generar más rápidamente un pensamiento que te pueda llevar a la muerte. Y estos síntomas que usted menciona son muy importantes porque los familiares que están cerca de los docentes deberían, en cierta forma, reconocer algunas características o actitudes que la persona está desarrollando en ese momento. Así es, hablaríamos de la otra parte de la depresión, que es la exógena, donde tú lo externas a la gente que te rodea, ¿sí? Donde la gente que te rodea, si te pone un poquito más de atención, pues ve que tus conductas han cambiado, que no eres la misma, que a lo mejor ya no sonríes como antes, ya no te expresas como antes, y es ahí donde podemos auxiliarte. Cuando nosotros detectamos como familia o como conocidos que algo está pasando en ti, podemos entablar esa comunicación en la cual podemos detectar, ¿verdad?, que hay algo que no está funcionando como anteriormente funcionaba y que esto pudiera ser causa de mucho encierro, de mucha ansiedad, sobre todo el tener que dar una clase en línea, el tener que tener 40 personas que bajo un monitor, que no estás sabiendo, no estás viendo cómo se expresan, si comprendieron bien la clase, si no la comprendieron. Encima de eso gastas más energía porque tienes que tener una preparación total de tu clase, inviertes muchas horas en tu trabajo, inviertes horas en poder dar la clase, ¿verdad? Y te genera un doble, un triple de estrés. Sobre también todo. hablamos del síndrome de Burnout, que también es conocido como el síndrome del quemado. Se asemeja mucho. Se asemeja. Tiene muchas características al estrés crónico. Pero realmente es verdad que el tener este síndrome puede generar una depresión en la que realmente la persona ya no le encuentra sentido a la vida. Claro. Esto es correcto. Es totalmente correcto, sí, y es ahí donde empiezan los pensamientos más frustrantes, ¿verdad? Y donde puedes entablar pensamientos, tu pensamiento puede ser muy repetitivo, sí, y nunca dejar de pensar, y eso te va a llevar a un estrés tremendo que puede desencadenar la muerte. Algo bien interesante que también quisiera preguntarle es acerca de la inteligencia emocional en el docente. Por ejemplo, ahorita le comentaba del síndrome del quemado. Tener estos pensamientos negativos todo el tiempo en la mente genera una depresión. Claro. Pero también es necesario el desarrollar la inteligencia intrapersonal, que es cuando la persona sabe reconocer sus emociones, y también, por otro lado, la inteligencia interpersonal, que es cuando nosotros percibimos las emociones o el comportamiento de la persona que está al lado de nosotros o las personas que nos rodean. ¿Qué tan importante es el desarrollo de la inteligencia emocional en los docentes? Fíjate que es bien importante. Regularmente el docente lleva una clase en su preparación, ¿verdad?, sobre lo que es la psicología. Sí, y es ahí donde ellos aprenden a percibir, ¿sí?, conductas o pensamientos inadecuados. La estructura de la inteligencia interpersonal tiene que ver mucho con que tú percibas en ti, tú comprendas lo que te está pasando, tú te autoevalúes, ¿sí?, y puedas detectar los puntos débiles en tu persona y poderlos trabajar, ¿sí? Cuando tú comprendes esto,
es más fácil que puedas comprender lo que está pasando a tu alrededor. Por eso es importante también detectar, o tienes esa habilidad de detectar en el niño si algún cambio en su conducta o en una conducta inadecuada. Claro, tienes toda la razón. Es correcto que primero debemos conocer nuestra inteligencia intrapersonal, nuestras emociones, y luego reconocer las de las personas que están cerca de nosotros, que en este caso hoy en día ya no es mediante un aula presencial en la que estamos en 4 paredes, sino frente a un monitor. Así es. Claro. Pasando a la siguiente pregunta, ¿qué puede hacer el docente para enfrentar esta situación de pandemia y esta situación de estrés o de irritabilidad que siente a causa del COVID-19? Ok. Ha sido un cambio social drástico, ¿verdad? Hablábamos ahorita que los primeros meses fue de mucho encierro, sí, y eso causó mucho aislamiento y mucha depresión. Primeramente, pues hay que detectar los puntos débiles que hemos estado manejando. Posteriormente, estamos un poco limitados, mas sin embargo podemos hacer algo. Por ejemplo, podemos ir a caminar, ¿sí? Para poder, nuestra energía poderla ir externándola, ¿verdad? Es importante tener una buena alimentación, ¿verdad? Es importante dormir las horas necesarias, ¿verdad? Saber que te podemos dormir y descansar, porque muchas veces es muy diferente el dormir y tener un dormir tranquilo, de modo que no descansamos. Entonces es dormir y descansar, pero sabes también que es mucho más importante la comunicación, ¿sí? El poder expresar lo que sentimos a nuestro exterior. ¿Verdad? Son puntos que tenemos que trabajar diario, constantemente, tener horarios, formarnos horarios. Si es posible, en tu alimentación, dentro de tu alimentación, a lo mejor hay alguna vitamina que te debilita, pues inmediatamente también tomar cartas con el asunto. Es decir, no perder nuestra rutina que teníamos antes de la pandemia, no cambiar nuestro estilo de vida debido a esta pandemia, sino seguir haciendo las cosas normales, salir a hacer ejercicio, a pasear a tu mascota, seguir comiendo bien, saludable. ¿Es lo que usted recomienda a los docentes? Sí, claro. La única diferencia es que ahora con esta normalidad tenemos que tener algunas especificaciones, ¿sí? Como es tener que tener lavado de manos, el usar nuestros cubrebocas, el manejar nuestras manos, que no nos peguemos en cara, ¿verdad? Con todas las medidas necesarias podemos hacer una vida como la que teníamos antes. Que es muy interesante porque aquí se desglosa otro tema muy, muy importante, que es el manejo del conflicto, cómo el docente tiene que aprender a manejar estas situaciones de estrés para poder ser un buen docente frente al aula. Claro, así es. Claro, entonces, como conclusión, usted recomienda crear una especie de horario para poder establecer las actividades que se van a hacer durante el día y no dejar de vivir como lo hacíamos antes de esta pandemia. Así es. Y seguir adelante con esta nueva realidad. Así es, o sea, nuestra realidad es que tenemos que utilizar un cubrebocas, tenemos que utilizar agua y jabón más constantemente, tenemos que utilizar geles, ¿sí? Esa es nuestra nueva modalidad, pero no podemos detener el tiempo, ¿sí? Ante un virus que estamos conociendo apenas. Entonces, yo creo que tenemos que establecer horarios, tenemos que establecer rutinas de ejercicios, nuestra rutina diaria en casa, tenemos que una alimentación saludable, un buen dormir y en las horas adecuadas, porque eso es bien, el dormir es bien importante, porque como a veces el docente ahorita no sale tanto, ¿verdad? Entonces utilizamos otros horarios para dormir y no, nuestros horarios tienen que ser por la noche. Eso es bien importante, porque no es lo mismo descansar y dormir por la noche que descansar y dormir en la madrugada porque nos levantamos más tarde. No, los horarios son siempre bien establecidos. Siempre.
Bueno, pues le agradecemos mucho la entrevista, gracias por el espacio y por el tiempo. Es muy importante esta entrevista para nosotros porque estamos desarrollando un proyecto en el que vamos a desarrollar las habilidades docentes para esta nueva realidad. Y pues no queda más que agradecer y agradecer a las personas que nos están viendo en este momento. Y pues sin más que decir, nos vemos en el otro video y no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir.